¿Trajo su Biblia, hermano? Ábrala, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 1, por favor. Y antes de comenzar el estudio, hermanos, quiero tomarme unos 5 minutos para darle gracias a Dios, hermanos, porque, y esto lo digo, hermanos, para la gloria de Dios, y porque Él hace posible todas las cosas. Hace 6 años, 6 años en este mes, en esta temporada, que el Señor, nuestro Dios, a través de nuestro pastor, nos dio el compromiso de los días miércoles para los estudios bíblicos. Y desde hace 6 años, hermanos, 6 años he estado viniendo todos los miércoles sin faltar un solo miércoles durante 6 años. Para la gloria de Dios, lo digo, me he tomado muy en serio este pequeño rinconcito que el Señor a través de nuestro pastor nos ha dado para exponer su palabra. Creo que tengo muy en claro cuál es mi llamado y me gozo en hacer lo que hago. No pienso en otras cosas más o en otros llamados porque sé exactamente cuál es a lo que Dios me ha llamado a hacer. A veces no lo hago con la reverencia y la devoción debida a su nombre. Que el Señor me perdone, que tenga misericordia de mí y que me permita seguir exponiendo su palabra muchos años más donde Él desea que me tenga, hermanos. También estoy profundamente agradecido por los hermanos que participan los miércoles, tanto en la alabanza como en el orden de culto, porque también los veo muy comprometidos en cuanto a los miércoles. Es rara la vez que ellos faltan un miércoles. Están miércoles tras miércoles, están aquí en alabanza, dirigiendo los cantos, haciendo la oración. Créame que también lo han tomado, yo he visto a todos y lo han tomado muy, muy en serio este compromiso de los días miércoles en cuanto a la enseñanza y a la alabanza que Dios nos ha permitido servir este día, hermanos. A Dios le ha placido que tomemos ese tiempo para servirle al Señor. Así que doy gloria a Dios por mi vida, porque durante estos 6 años he estado aquí. A veces me toca enseñar, a veces no, pero es apoyando. Y también doy gloria a Dios por los hermanos que participan los miércoles, porque los veo muy comprometidos y doy gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy, hermanos, vamos a empezar otra serie de estudios. Esto surgió a última hora. Vamos a estudiar 2 de Corintios por los próximos 4 meses, si Dios lo permite, hermanos. Recuerden que ya terminamos 1 de Corintios, ¿se acuerdan? Hace un par de meses, 2 o 3 meses, estudiamos Corintios. Siempre cuando terminamos una serie, consulta a Dios, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué quieres que enseñe? A veces enseñamos Biblia, solo Biblia, a veces enseñamos un poco de teología, un poco de historia, hermanos, como Dios nos vaya permitiendo, como Dios nos vaya dirigiendo, como Dios vaya tocando nuestro corazón, y también con el permiso de nuestro pastor, la sugerencia del pastor. A veces el pastor nos dice, mira, da este libro o dar este curso, etcétera. Y aquí estamos para servirle al Señor y para servirle a ustedes, hermanos. Así que por estos próximos meses vamos a estudiar 2 de Corintios para llevar una secuencia. Hace 6 años que empezamos con el libro de los Efesios. Con ese libro empezamos los días miércoles y estudiamos Efesios sistemáticamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nos fuimos a profundidad, hermanos. Terminamos Efesios, después Gálatas, después Romanos, las cartas, ¿se acuerdan la carta de la prisión? A Colosenses, Tesalonicenses, etcétera. Y
si Dios nos permite, vamos a enseñar todo el Nuevo Testamento, como Dios nos vaya dirigiendo, hermano. Así que en esta ocasión vamos a estudiar Segunda de Corintios, capítulo 1. ¿Está ahí conmigo, hermano? Segunda de Corintios, estoy emocionado, porque me gusta exponer la palabra del Señor y lo hago con la dedicación y la reverencia a nuestro Dios posible debido a su nombre, hermanos. Y si se me salen algunas palabras inadecuadas o que no van, me disculpan. A veces me emociono mucho, a veces mis emociones también se exaltan sobremanera y digo una palabra o de un tono que no debería, y a veces Eduardo me dice: ¿qué, estabas enojado hoy o qué? ¿Por qué predicaste de esa manera? Pero a veces uno como predicador lucha con sus emociones cuando está aquí enfrente, hermano. Es difícil controlar sus emociones. Pero los estimo a todos, hermanos. Y ustedes también a mí, ¿verdad? Sopórtenme y tolérenme por estos próximos meses. Ahora sí, ¿están listos para estudiar la palabra de Dios, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Dice versículo 1 del capítulo 1 de Segunda de Corintios. ¿Está conmigo? Note que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Escuchen, en 11 versículos se menciona 10 veces la palabra consolación y 9 veces la palabra tribulación o aflicciones. En 11 versículos, el apóstol Pablo menciona 10 veces la palabra consuelo, consolar, consolación, etc. Y 9 veces la palabra tribulación o aflicción. Esto quiere decir que no puede haber consolación sin antes haber tribulación. Para que podamos ser consolados por Dios, primero tenemos que ser pasados por la aflicción. Pero eso es lo que menos queremos en nuestras vidas, ¿verdad? Lo que menos queremos en nuestra vida son tribulaciones, son aflicciones. Pero es que es parte de nuestra vida, hermanos. Todos sufrimos. Todos los seres humanos sufrimos por causa del pecado, por causa de la desobediencia de nuestros padres y nuestra desobediencia y nuestra rebeldía. Hay una diferencia entre el sufrimiento natural y el sufrimiento como cristianos. No es lo mismo sufrir por sufrir que sufrir por Cristo. Son dos cosas diferentes que vamos a ver más adelante. Ahora está conmigo, hermano. Ponga mucha atención en la palabra consolación y la palabra tribulación. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintios, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios, ¿qué dice? De toda consolación, primera palabra, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de vuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros
a favor nuestro de la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hasta ahí, hermanos, ya oramos, ahora vamos a encomendarnos a Dios para este estudio. Note que el apóstol se introduce con su nombre. ¿Cómo se llamaba antes de Pablo? Saulo. Dios le cambia el nombre a Pablo. Pablo significa pequeño. Y él le hace honor a su nombre. Dios dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Como un abortivo Dios se me apareció a mí. Ahora, note, Pablo, y después, ¿qué dice? Apóstol de Jesucristo. Es notable que él usa el término o la palabra apóstol. En la mayoría de sus cartas, él usa la palabra siervo. Pablo era un hombre manso y humilde. En la mayoría se usa la palabra siervo de Jesucristo, que significa esclavo de Jesucristo. Pero en esta ocasión usa el término o la palabra apóstol, pero no en un sentido de exaltación. Porque a nosotros, hermanos, nos encantan, bueno, términos generales, nos encantan los títulos, nos encantan los logros. Doctor fulano de tal, teólogo fulano de tal, erudito o filósofo, etcétera. Todos nuestros logros como que los exhibimos o reverendo fulano de tal. Entonces, pero el apóstol Pablo está diciendo apóstol, soy apóstol, pero no en el sentido que ahora usan todos los predicadores hoy en día, que apóstol, como si fuera el más alto nivel de autoridad o de privilegio. Él usa el término apóstol porque ciertos hermanos de Corintio no aceptaban su apostolicidad. Ellos no aceptaban que Pablo era contado como uno de los apóstoles directos a Jesucristo. Porque no caminó con Jesucristo, no estuvo dentro del círculo de los 12. Entonces algunos dicen, como que se autonombró apóstol. Pero el apóstol Pablo, hermanos, aquí usa su nombre apóstol, usa el término apóstol para dejarles saber que realmente él fue un llamado directo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan camino a Damasco? Lo tira del caballo. Los estudiosos de la Biblia dicen que la conversión de Pablo se dio en el proceso cuando está encima del caballo y en el momento de que cae a tierra, en ese milésima de momento del caballo a la tierra, cuando cae el apóstol Pablo, ya cayó completamente convertido por Jesucristo. Porque inmediatamente cuando él se levanta, le dice Señor a Jesucristo. Y la Biblia dice que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por a través del Espíritu Santo. Entonces el cambio del apóstol Pablo fue en milésima de segundos. Se da la transformación y el nuevo nacimiento del apóstol Pablo. Porque para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Él hace que las cosas sucedan y Él hace de los corazones más duros, más rechazados, cuando Él decide escoger a alguien, hermano, no hay nadie que le detenga. Su gracia es irresistible y nadie puede esconderse de Dios. Muchos quisieron esconderse de Dios, pero cuando Dios le pone el ojo a alguien y quiere llevar a cabo sus propósitos, Él lo hace porque Él es soberano y Él tiene todo el poder para convencer. Convenció a Jonás, convenció a Jeremías, convenció a Job, convenció a Moisés y nos ha convencido hoy en día de servirle. Amén, hermanos. Nos ha convencido de caminar con Él, de servirle y de poner todo lo que Dios nos ha dado a su servicio. Amén, hermanos. Entonces estamos completamente convencidos de amar a Dios y servir a Dios. Amén, hermanos. Estamos convencidos de esta decisión que hemos tomado. Amén, hermanos. De ser cristianos, de ser hijo de Dios y de servirle. Dice el versículo 10. El versículo 11 del capítulo 12, probando su apostolicidad. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada, dice,
en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, refiriéndose a los 12 que caminaron con Jesús. Aún que nada soy. Con todo, escuchen, la prueba de la apostolicidad, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Esos eran la evidencia de un apóstol de Jesucristo, que pudiera hacer maravillas, señales y milagros. De esa manera ellos autentificaban su apostolicidad. Número uno, caminar con Jesucristo. Tenían que ver a Jesucristo, tratar a Jesucristo, ver su progreso con Jesucristo. Y otra de las cosas, para ser directamente apóstol de Jesucristo, tenía que conocer a Jesús. Y tenía que autentificar su apostolidad con maravillas, con milagros y prodigios. Y todos los apóstoles, hermanos, oraban y los enfermos se sanaban. No tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, que dice, levántate y anda. Entonces, ellos autentificaban su apostolidad con los milagros, con los señales y los prodigios que ellos hacían en el poder del Espíritu Santo. No en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo miró a Jesús camino a Damasco. Él miró a Jesús glorificado. Y además hacía milagros, maravillas y prodigios, autentificando su apostolicidad. Entonces es por eso que él usa el término apóstol, no para exaltarse, sino porque ciertos hermanos de la congregación no aceptaban su llamado apostólico, porque él era humilde y en las otras cartas él se llama a sí mismo siervo y no apóstol. En esta ocasión fue necesario usar su título para probar a aquellos hermanos de que realmente era un apóstol llamado por Dios. Alguien dijo en alguna ocasión, usa tus conocimientos como un reloj de bolsillo. Solamente sácalo cuando te pidan la hora. Entonces muchos de nosotros, bueno, no me quiero meter ahí, hermano. Solamente seamos humildes, sencillos, y cuando sea necesario sacar nuestros logros, nuestros títulos, nuestro conocimiento, solo cuando sea necesario y para la edificación del cuerpo de Cristo o para ganar armas al Señor, solamente, hermanos. Versículo, ¿qué dice la siguiente expresión? Pablo, apóstol ¿de quién? Apóstol de Jesucristo. ¿Y qué más sigue diciendo el texto? Por la voluntad de Dios. Note que dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Porque fue llamado directamente por el Señor Jesucristo. No fue que fue llamado por terceros, sino que directamente Jesucristo se le apareció, lo tira del caballo, lo transforma y después lo hace una nueva criatura y después lo envía como apóstol a los gentiles. Después de Jesucristo, el apóstol Pablo ha sido el más grande hombre que ha contribuido para el cristianismo. De tal manera que casi escribió la mitad del Nuevo Testamento. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Qué pasó, hermanos? 13 cartas escribió el apóstol Pablo. ¿Cuántas cartas tenemos en el Nuevo Testamento? 27. Casi la mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Fue un hombre extraordinario. Dios cambia su vida y lo usa para su gloria, hermanos, como nos ha gozado en este tiempo el Señor a nosotros. Amén, hermanos. Así que Dios hace posible todas las cosas. Número 2, por la voluntad ¿de quién? ¿Por la voluntad de hombre? ¿Por la voluntad de un líder? ¿Por la voluntad de quién? De Dios. Y qué hermoso es servir a Dios cuando es su voluntad que nosotros le sirvamos y que estemos en una posición. Porque es terrible de nosotros ponernos en una posición donde Dios no nos ha llamado. Muchos se han atrevido a entrar al pastorado sin ser llamados por Dios. Y para entrar al pastorado, hermanos, tiene que ser un llamado directo de Dios, si no, ni para qué se metan en eso.
¿Se dan cuenta la labor de un pastor, hermanos? ¿Se dan cuenta la labor, el trato que debe tener con todos? Entonces, es hermoso cuando alguien es puesto en un lugar por la voluntad de Dios. Por Dios los coloca, los llena de gracia y empieza a usarlos en el servicio. Algunos en la alabanza, otros en la predicación, otros como maestros de niños, otros dirigiendo las alabanzas, etcétera. Pero es hermoso cuando Dios, por la voluntad de Dios, le servimos. Amén, hermanos. Y no por la voluntad de hombre, ni ponerse uno mismo, porque pues si no, entonces no sería una devoción real y genuino. Bendito sea Dios. Por la voluntad de Dios. Y el hermano, ¿qué dice? El hermano Timoteo. Pablo escribe 13 cartas y en 10 de ellas menciona a Timoteo. Timoteo era el amado del apóstol Pablo. Timoteo fue como su hijo adoptivo. Toma a Timoteo, trabaja con Timoteo, lo prepara para el ministerio y después lo envía a pastorear algunas iglesias de la Asia Menor. Así que si alguien amaba a Timoteo, era el apóstol Pablo. En 10 de sus cartas, en 13 cartas escribe, en 10 de ellas menciona a Timoteo. Timoteo, hermanos, era un cristiano como pocos. Era un cristiano tranquilo, reservado. Él no se metía en problemas. Él evitaba conflictos. Era un hombre muy, muy pasivo, de esos que hay escasos en nuestros días, ¿verdad? Porque si nosotros luchamos es con nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Cuando nos hacen algo, cuando nos agreden, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos señalan, cuando inmediatamente reaccionamos. Y somos cristianos, pero a veces nos ganan las emociones, los sentimientos, la ira, las contiendas. Y eso es algo que trabajamos todos, hermanos. Entonces Timoteo era un hombre tranquilo, un hombre que si hablaban mal de él, pues que hablen mal. Solamente él sabía quién era delante de Dios. Él evitaba los problemas, evitaba los conflictos. Era un hombre, Timoteo era un joven pastor de testimonio, de esos intachables, impecables, de esos que Dios los pone muy en alto, los llena de gracia porque son casi intachables. Tenía un buen testimonio Timoteo. Y es muy difícil de crear un buen testimonio porque siempre hay manchitas negras en nuestro historial, en nuestro testimonio, aunque ya somos cristianos, porque hacemos cosas que no deberíamos, nos metemos en conflictos que no deberíamos, respondemos a alguien como no deberíamos y a veces y luego todos nos están señalando por nuestros defectos. Pero Timoteo, hermanos, era un joven pastor ejemplar, un joven donde si alguien deseaba motivarse, miraban a Timoteo. Y Timoteo era un joven de ejemplo, un joven de testimonio. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy, porque hay escasos hombres y mujeres de Dios que sean testimonios. Amén, hermanos. Dice a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto. Esta es la tercera carta que envía el apóstol Pablo a los corintios. Recuerden que dijimos los estudios pasados que hay una carta perdida, ¿se acuerdan? Entonces está primera y segunda de Corintios, pero en medio de primera y segunda hay una carta perdida, no está extraviada. Entonces la que es segunda de Corintios, en realidad es tercera de Corintios, porque segunda de Corintios está perdida. Entonces ya el apóstol Pablo, esta es la tercera carta que les envía a los corintios. La primera carta, primera de Corintios, la escribió para ellos porque había muchos problemas en la ciudad de Corintios. Había exceso de los dones espirituales. En la congregación, en los cultos,
unos hablando en lengua por acá, otros profetizando, otros haciendo milagros, un desorden en la iglesia de Corintio, el exceso de los dones espirituales. Los dones espirituales, hermanos, deben ser usados bíblicamente, hermanos. Porque cuando no se usan bíblicamente, entonces hay un desorden tanto dentro como fuera de la congregación. Los dones espirituales, don de sanidad, don de milagros, el don de lenguas, hermanos, todos esos dones manifestados en Corintios deben ser usados ordenadamente y bíblicamente en la congregación. ¿Qué hacía los corintios? Un desorden dentro de la iglesia. Número 2, habían problemas entre dos hermanitos, ¿se acuerdan? Y había dos problemas que hasta los llevaron hasta el tribunal humano. Imagínense dos cristianos peleándose en medio del tianguis que había en aquella ocasión, porque el tribunal estaba exactamente en medio del tianguis, de donde se vendían entonces, imagínense dos cristianos peleando en medio de todas las personas, hermanos. Y número 2, había también inmoralidad sexual dentro de la congregación. Entonces, había un desorden en la iglesia. Así que, hermanos, y esos problemas suceden en todas las iglesias. No hay una iglesia perfecta. No hay una iglesia modelo donde todos nos portamos como angelitos. En cualquier iglesia que usted vaya, va a haber problemas. ¿Qué tiene que hacer usted? Bueno, pues sobrellevar lo que no le gusta, lo que no está de acuerdo con la doctrina, con los reglamentos, con lo que hace. Bueno, sobrelleve eso, aprenda a ser maduro espiritualmente, plántese en una iglesia, eche raíces, crezca hacia arriba y sirva al Señor con todo su corazón. Eso de estar de un lado para otro, llegas a una iglesia y no me gusta por esto, el otro. Después te vas a otra iglesia, vas a encontrar exactamente los mismos problemas. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano? Llegar a una iglesia, plantarse, echar raíces y crecer hacia arriba, hermanos, y servir al Señor con todo su corazón, con temor y temblor. Amén, hermanos. Porque los problemas, donde quiera hay los problemas. Entonces, debemos ser maduros espiritualmente, hermanos, para no movernos de un lado para otro, ni de pensamiento, de dejar de llevarnos con viento de doctrina o estratagemas de hombres. Entonces, seamos maduros, hermanos, en eso. Y no se vaya de la cruzada misionera, hermano. Quédese aquí porque aquí Dios lo trajo, hermano. Con todos, ¿qué dice? Los santos que están en toda. Oye, el apóstol Pablo le llama a todos los santos, pero si acabamos de ver que había mucho problema. Pleito, contiendas, disensiones, inmoralidad sexual. Preferencia en predicadores. Yo soy de Apolo, yo de Pedro, yo soy de Cefas, de Apolos, de Pablo, yo soy de Cristo. Mal uso de los dones espirituales. Entonces había mucha imperfección en la iglesia de Corinto y aún así el apóstol Pablo le llama a los santos. Y de santos no tenían mucho. Lo que pasa es que la palabra santo en la Biblia significa separado, apartado para Dios. Nosotros somos santos no porque seamos buenas personas. Somos santos porque hemos sido separados del resto del mundo y exclusivamente para Dios. Para amar a Dios, para seguir a Dios y para servirle. Amén, hermanos. A los santos que están en la cruzada misionera. Bíblicamente nosotros somos santos porque hemos sido separados, consagrados exclusivamente para nuestro Abba Padre, para nuestro Dios eterno. Amén, hermanos. En toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito, versículo 3, ¿está ahí conmigo? Bendito sea el Dios, ¿qué más dice? De nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, esta palabra bendito significa, lo que el apóstol Pablo está haciendo es exaltar a Dios. Esta palabra bendito es como una alabanza que está haciendo a Dios. El primero saluda, primero se presenta, después saluda a los de Corintio.
Número 3, empieza a elogiar a Dios, hermanos. Empieza a alabar el nombre de Dios. Empieza a exaltar todas las virtudes de Dios, porque Dios es perfecto, Dios es benevolente, hermanos, Dios es extraordinario. Y hay 1000 razones para elogiar a Dios. Amén, hermanos. Tenemos 1000 motivos para alabar a Dios, porque Él es perfecto en todo su esplendor y en toda su gloria, hermanos. Así que estamos a una palabra de elogiar a Dios, de alabar a Dios, de exaltar sus grandes virtudes. Bendito sea su nombre. Bendito sea Dios. Lo primero es alabar a Dios, exaltar su nombre. Dice, en Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Padre de qué? Padre de misericordia o misericordias. Plural, misericordias. En un versículo usa dos veces la palabra Padre. Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordias. Cuando él usa la palabra Padre de misericordia, quiere decir que está, hermanos, reconociendo que de él emanan todas las cosas, de nuestro Dios. Todo lo perfecto, todo lo honesto, todo lo puro procede del Padre de las luces. Hay otro que es llamado Padre en la Biblia, pero es padre de mentira. ¿Quién es ese? Satanás. Él es padre de mentira porque de él se desprende todo. Él es mentiroso y astuto desde el principio. Entonces tenemos al padre de mentira, que es mentiroso desde el principio. Y en contraste tenemos al Padre de misericordia, que es misericordioso desde el principio. Noten el contraste, hermanos, entre Dios y Satanás. En Satanás hay muerte, hay odio, hay destrucción. Él vino a matar, a robar, a destruir. Y en Dios hay vida y vida en abundancia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Bendito sea el nombre de Dios. Porque en Él estamos seguros, en Él estamos completos, porque de Él mana la vida. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Padre de misericordias. No dice misericordia, dice misericordias. ¿Por qué? Porque es gracias a la misericordia que estamos hoy aquí sentaditos. Porque si Dios, en lugar de aplicarnos su misericordia, si Él aplica su justicia a nosotros, nos desecha de sus caminos. Si Dios nos pagara ojo por ojo y diente por diente, si Dios nos pagara de acuerdo a nuestras obras, no estaríamos sentados hoy aquí. Pero Dios, antes de aplicar su justicia, que sí lo aplica, pero antes de aplicar su justicia, primero aplica su misericordia. Amén, hermanos. Primero nos da muchas oportunidades para que nos arreglemos. Es paciente con nosotros. Él trabaja paciente con nosotros. Ya al que no quiere arreglarse, ya Dios ya pierde la paciencia, entonces ya aplica su justicia. Pero Dios a nadie aplica su justicia sin antes aplicar su misericordia. Amén, hermanos. Porque primero Dios nos da oportunidades. Pero si ya no queremos, entonces aplica su justicia. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y airado. Porque cuando Dios se enoja con un cristiano, porque de rebelde y desobediente, nos va mal, hermanos. Porque Dios disciplina con mano fuerte. Dios disciplina con vara. Y las disciplinas de Dios son fuertes, hermanos. Así que no queremos tener enojados a Dios. Amén, hermanos. ¿Queremos tener enojados a Dios o contentos? Pues pórtese bien, entonces. Sea obediente. ¿Se va a portar bien, Celso? Dice, Padre de misericordias. ¿Y qué dice? ¿Y Dios de qué? Y Dios de toda consolación. Hermanos, ¿cuántos hemos sido consolados por Dios en alguna ocasión? ¿Cuántos? En más de una ocasión hemos sido consolados por Dios. ¿Pero por qué somos consolados? Porque hay tribulación. Recuerden, no hay tribulación, no hay consolación, sin antes haber tribulación. Entonces, ha habido momentos en nuestras vidas, hermanos, donde estamos atribulados, donde estamos afligidos y estamos muy prensados. Pero en ese momento invocamos el nombre del Señor. La palabra
Dios de toda consolación. Esta es la misma palabra, es similar a la palabra que se usa para el Espíritu Santo, el consolador. El Espíritu Santo es llamado el consolador. Es una palabra derivada del Paracletos, que es referido al Espíritu Santo. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué significan estos términos? Alguien que ha sido puesto al lado de otro para consolarlo, para animarlo, para fortalecerlo, para animarlo, para motivarlo. Porque a veces, cuando estamos atribulados, lo menos que queremos es que alguien nos señale. Te lo dije, por eso te pasó, porque eres así, así, así. O te mereces lo que te está pasando por eso. Lo que menos queremos es que alguien que venga a señalarnos y acusarnos. Pero el Espíritu Santo, hermanos, está ahí, se pone al lado de nosotros, no para acusarnos, no para señalarnos, sino para consolarnos, para motivarnos, para fortalecernos con vigor y para que sigamos adelante. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no la haríamos como cristianos. Pero es gracias al Consolador, hermanos, al Espíritu de verdad que nos da la fortaleza necesaria para permanecer de pie. Amén, hermanos. Es gracias a Él. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es como cuando el hijo se fue a vivir, ya cumplió sus 21 años, se fue a vivir, tiene un buen trabajo, está rentando un apartamento, tiene un buen trabajo, tiene dinero, se compró un carro, vive feliz la vida, entonces estás disfrutando. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que por X razón, hermanos, vienen las aflicciones a ese joven y pierde el trabajo, tiene un accidente y acaba todo el automóvil que se compró. Y después se le acaba el dinero, después le viene una enfermedad a su cuerpo. Pero recuerdan que él no es huérfano, él tiene su padre. ¿Qué hace ese joven que está atribulado, que está afligido? Bueno, va a la casa de su padre. Su padre lo recibe como un padre amoroso, hermanos. Si nosotros, siendo malos, dice que los padres dan buenas dádivas, hacen bien a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, hermanos, hará bien con nosotros? Entonces llega el hijo a la casa del padre y le dice el papá, hijo, no te preocupes, perdiste el trabajo, no tienes dinero, se acabó tu automóvil, pero ¿qué hace el padre? Saca su cartera y le da lo suficiente para que no se preocupe por comida y bebida. Le da la habitación donde él cuando era niño. Por la comida no te preocupes. Si no tienes trabajo, yo voy a mantenerte el tiempo que sea necesario hasta que te recuperes. Ese es un padre consolando a su hijo en momentos de aflicción. Pues si los padres que son malos se preocupan por el bienestar de sus hijos, ¿cuánto no el Padre de las luces se preocupará por las aflicciones de sus hijos, amados hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios mira nuestras aflicciones, Dios mira nuestras dolencias, Dios mira lo que estamos pasando, hermanos. Y antes de que lo pidamos, Él está ahí presto para ayudarnos, presto para motivarnos. Nosotros no estamos huérfanos. Dice el Señor Jesucristo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Tan necesario era que fuera Jesucristo para que viniera otro Consolador. Cuando Jesucristo estaba con sus apóstoles, Él era su consolador, era su maestro, era su todo. Pero Jesucristo, hermanos, vino por una misión especial en esta tierra para redimirnos del poder del pecado y de la muerte. Pero Él tenía que subir de donde Él vino, porque Él no Él vino de arriba, Él es divino. Pero dice, yo me voy, pero no les voy a dejar huérfanos. Enviaré a otro consolador. Esa palabra otro significa otro con el mismo poder, con la misma autoridad. Y ese otro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Nosotros no estamos huérfanos.
Así que no se sienta triste, hermano, no se sienta solo, no empiece a llorar. No está huérfano, el Consolador está a su lado. Usted tiene que tener un poquito más de fe. Ustedes tienen que empezar a confiar más en su Consolador, amados. Y no estar lamentándose por las cosas, sino ahí tienen la ayuda de nuestro Dios. Ahora, no es lo mismo sufrir que sufrir por Cristo. No es lo mismo sufrir que sufrir por Cristo. A veces sufrimos porque es parte de nuestra vida. A veces sufrimos por nuestra desobediencia y por nuestra rebeldía. Ojo, no confunda cuando usted sufre por causa de Cristo y cuando usted sufre por su desobediencia, por su rebeldía. Gloria a Dios cuando sufrimos por causa de Cristo. Pero a veces sufrimos por desobedientes y por rebeldes, porque no nos sometemos a Dios. Someteos a Dios. Resistid ¿a quién? Y huirá de nosotros. El diablo no tiene ningún poder sobre nosotros siempre y cuando nos sometamos a Dios. No olvide eso. Si usted se somete a Dios, usted tiene la autoridad de Dios para resistir al diablo. Pero a veces queremos resistir al diablo, queremos que huya el diablo de nosotros, pero no nos sometemos a Dios. Para que el diablo huya de nosotros, tenemos que someternos a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Bueno, no lo tengo que explicar. Usted sabe qué es someterse a Dios. No necesita mucha teología para explicarles qué es someterse a Dios. Usted y yo sabemos qué es someterse a Dios. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Padre de misericordias y Dios de todo consolación. Versículo 4, ¿está ahí conmigo? El cual nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones. Todas. En todas nuestras tribulaciones. Así que de aquí en adelante, cuando se sienta tribulado, cuando se sienta afligido, hermano, no olvide que tiene a alguien al lado de usted, el Consolador, para consolarlo, para animarlo. ¿Qué tiene que hacer? Invocar el nombre de Dios, invocar su nombre, porque Él está presente. La Biblia dice que Él está presente, donde le invocan está ahí presente. Amén, hermanos. Donde le invocan, ahí se manifiesta el Señor. Pero tiene que invocar su nombre, tiene que llamarlo para que Él pueda consolarlo. Amén, hermanos. Para que podamos también nosotros, ¿qué dice? Consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, ¿cuántas veces ha sido consolado usted por Dios? ¿Y cuántas veces usted ha consolado a otros, así como Dios lo consoló a usted? El propósito de ser consolados por Dios, hermano Rafael, es para consolar a otros que estuvieron o que están en la misma situación que estuvimos nosotros. En alguna ocasión me dice un hermano, él era líder de un grupo, liderazgo, él trabajaba en liderazgo, y dice, hermano, mi trabajo es estar al pendiente del grupo que tengo, y yo les motivo, yo estoy ahí siempre al pendiente de ellos, siempre cuando veo a un hermano decaído, sin fuerza, voy y le doy palabra de ánimo, palabra de motivación, palabra de aliento, dice, y en esa ocasión él estaba atribulado. Entonces dice que le dijo a Dios, Señor, yo ayudo a los demás, yo les aliento, yo les motivo, pero ¿quién me consuela a mí? Así dijo. Y dice que escuchó la voz de Dios que le dice, bueno, tú tratas con ellos, tú los consolas a ellos. ¿Quién te consuela a ti? Yo te consuelo a ti, yo soy tu consolador. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros consolamos a otros y Dios es nuestro consolador. Dios es nuestro consolador para nosotros consolar a otros. ¿Amén, hermanos?
Bendito sea el nombre de Dios. Así que nadie está huérfano. Todos tenemos al Padre de las luces, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Bendito sea el nombre del Señor. Dice versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermano, ¿usted ha sufrido por Cristo? Dice el versículo 4 del capítulo 2, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribo con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supiese cuán grande amor que os tengo. Escuchen lo que significa sufrir por Cristo. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Dice el apóstol Pablo, llevo las marcas de Cristo. Estoy sufriendo por Cristo. Llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Dice el versículo 11, capítulo 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. Escuchen lo que significa padecer por Cristo. En azotes sin números. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. Azotes, peligro de muerte, peligro de cárceles. ¿Ha usted sufrido estas aflicciones por causa de Cristo? ¿Ha estado usted hemos estado en la cárcel, hemos sufrido azotes, peligro de muerte? Eso es sufrir por Cristo. Si alguien sufrió por Cristo, es el apóstol Pablo. ¿Y qué sufrimientos? De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como naufragio en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligro de los desiertos, peligros en el mar, peligro en el falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además en otras cosas. Lo que sobre mí se me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no? Me indigno. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. Entonces, si alguien sufrió por Cristo, hermanos, fue el apóstol Pablo. No es lo mismo sufrir que sufrir por Cristo. Sufrir produce angustia, produce desánimo, produce aflicción, te vas de la iglesia. Sufrir por Cristo produce madurez espiritual. Sufrir por Cristo produce un amor más profundo hacia Dios. Sufrir por Cristo produce santidad. Sufrir por Cristo produce mansedumbre. Sufrir por Cristo produce sencillez de corazón. Sufrir por Cristo es positivo. Sufrir por Cristo. Sufrir por sufrir produce desánimo, agonía, dolor, sufrimiento, etc. Sufrir por Cristo nos hace mejores cristianos. ¿Cuántos desean sufrir por Cristo para ser mejores cristianos? Queremos ser mejores cristianos, pero no queremos sufrir por Cristo. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Así que si usted está haciendo la voluntad de Dios y está sufriendo, bueno, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y eso producirá un mayor peso de gloria en cada uno de nosotros. Amén, hermanos.
Porque esta leve tribulación momentánea, hermano Celso, produce un cada vez mayor y excelente peso ¿de qué? De gloria. Amén, hermanos. Entonces, en nuestras tribulaciones, en nuestras aflicciones, no estamos huérfanos. El Consolador está a nuestro lado para darnos todo lo que necesitamos para no desanimarnos, para no renunciar a Dios, para no blasfemar el nombre de Cristo, hermanos, sino para permanecer fiel en sus caminos. Porque no tenemos no hay ningún motivo para abandonar al Señor. No tenemos ningún motivo para abandonar a nuestro Dios. Él ha sido bueno con nosotros, amén, hermanos, y bueno todo el tiempo, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones de nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hasta estos extremos que el apóstol Pablo sufrió por Cristo. Yo creo que aquí, hermanos, nadie ha sufrido más que el apóstol Pablo. O que levante la mano, ¿quién ha sufrido más que el apóstol Pablo? Yo sé que tiene sus problemas. Yo sé que tiene sus problemas con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en el trabajo. Pero no hay motivo para abandonar a Dios. No hay motivo para desanimarse, hermano. No hay motivo para decir, oh, estoy sufriendo mucho, ya no voy a servir al Señor, ya no voy a ir a la iglesia. No es motivo suficiente porque Dios nos ha dado muchísimo, nos ha dado de su amor. Así que si hay alguien quien sufrió, fue el apóstol Pablo. Sus problemas, hermanos, confíen en el Señor que se van a solucionar sus problemas. Sus tribulaciones no le va a durar toda la vida. Mañana ya va a estar feliz y sonriendo, porque Dios va a ser su consolador. Así que permanezca, hermano, ferviente en el Señor. No se desanime por cualquier circunstancia, ni por ningún motivo se desanime el Señor en el camino del Señor, porque Dios no le ha dado ni un motivo. Dios no le ha dado ni un motivo para desanimarse. Ni un motivo tiene usted de parte de Dios para desanimarse. Porque Dios ha sido bondadoso con nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros. No tenemos ningún motivo de blasfemar el nombre de Cristo. No tenemos, Dios no nos ha dado ni un motivo para desanimarnos, para desalentarnos, para alejarnos de sus caminos. Porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Y sus misericordias desde la eternidad hasta la eternidad. Padre, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú produces en nosotros el querer por tu buena voluntad, Dios mío. No nos has dado ni un motivo, Padre, ni uno, Padre, para abandonarte, para desanimarnos, para blasfemar en contra de tu nombre, Señor. No obstante, tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Nos has llenado de favores y de misericordias, Dios mío. No nos has pagado mal por mal, Señor. Tú has sido paciente con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestro estilo de vida, Señor. Tú nos has dado muchos motivos para permanecer en tus caminos. Tú nos has dado una y mil razones, Señor, para seguir creyendo en ti, bendito Dios. Tú no nos has pagado mal por mal, bendito Señor. En el nombre de Jesús, glorificamos tu nombre en este día, Padre. En esta hora elogiamos tu bendito nombre como lo hizo el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en nuestras aflicciones y tribulaciones. A ti damos gloria, Padre, a ti damos honra, a ti damos loor en esta noche, Señor, porque tú has sido Padre de misericordias y Dios de toda consola, Dios. En el nombre de Jesús, elogiamos tu nombre en esta noche. Amén
y amén.